Hola, en este video les voy a presentar los centros de poder del nuevo mundo o del mundo actual y sus relaciones. Para empezar a hablar de los centros de poder del mundo actual, es importante tener en cuenta que el mundo se ha globalizado, es decir, ha sufrido un proceso de globalización y gracias a este proceso de globalización que actualmente sigue sucediendo, el globo, es decir, todos los países que conviven en el mundo, van a tener unas relaciones interconectadas y cada vez más directas. Vamos a arrancar por los centros de poder, de mayor poder hasta principios de este siglo, que se han denominado tríada de poder. Tríada justamente porque corresponde a tres países y estos, o tres centros, tres regiones, son, en primer lugar, Estados Unidos, en Norteamérica, la Unión Europea o la Europa de Occidente y por último, Japón. Estos tres países, o estas tres regiones, son los centros de poder mundial actual. Luego de la Guerra Fría, estos tres países han sido los países capitalistas que defendieron el modelo capitalista y gracias a esa defensa del capitalismo, luego de la Guerra Fría, han dominado el escenario mundial. ¿Qué significa? Que han concentrado el poder político, económico y militar a lo largo y ancho de todo el mundo. Esta concentración de poder se viene a colación de que cada uno de estos tres puntos va a dominar una región específica. Estados Unidos va a ejercer un control y un dominio sobre todo lo que es América Latina. Estados Unidos tiene lazos directos y un dominio directo sobre toda la región latinoamericana. Por otro lado, tenemos a Europa, o la Unión Europea, que va a tener un dominio total sobre África y Medio Oriente. Europa entonces domina el centro de África y Medio Oriente. Y por otro lado, Japón. Japón va a tener un dominio directo sobre Asia, pero particularmente sobre el sudeste asiático, sobre lo que hoy en día llamamos nuevos países industrializados. ¿Cuáles son? Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Singapur. Todos los países del sudeste asiático, que son nuevos países industrializados y Japón ejerce un dominio directo sobre esta parte. Vemos de esta manera, el globo, cómo se va dividiendo el poder, ¿no es cierto? En Estados Unidos, la Unión Europea y Japón como países centro del poder mundial. Desde la década del 90 vamos acá a tener un avance de Estados Unidos dentro de lo que es el poderío mundial. La Unión Europea y Japón sufren un retroceso en cuanto a la producción, en cuanto a su economía, y Estados Unidos se queda como país hegemónico. Es decir, que Estados Unidos va a lograr la hegemonía mundial. ¿Qué significa? Que Estados Unidos va a ser quien tenga la supremacía o el dominio sobre el globo total. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Vamos ahora a pasar al segundo grupo de países de estos nuevos centros de poder en cuanto al mundo, que son los países BRICS. Se llaman así en base a un economista, Jim O'Neill se llamaba, que en el 2001 ya empezó a llamar países BRICS a un conjunto de países que eran emergentes para este momento y que supuestamente, según este economista, para el año 2050, es decir, para mediados de este siglo, van a ser las potencias mundiales nuevas. ¿Qué países son? Brasil, Rusia, India y China. Estos cuatro puntos, tenemos 1, 2, 3, 4. Estos cuatro puntos se denominan países BRICS. Este autor Jim O'Neill, este economista, llamó países BRICS como Brasil, Rusia, India y China. Y después, esto fue en el 2001, en el año 2011, a la S se la empieza a denominar como Sudáfrica. Otra región acá al sur de África que tuvo un gran poderío y un gran desarrollo económico y logra catapultarse y ser parte de los países BRICS. Muy bien. Dicho esto, es importante aclarar que desde el año 2006 los países BRICS ya en las cumbres de la ONU se han juntado y han logrado armar un panorama de políticas en conjunto para el desarrollo económico, productivo y tecnológico en conjunto. ¿Qué pasa con estos países BRICS? Le empiezan a disputar la hegemonía y el poderío a estos países. Muy bien. ¿Qué características tienen los países BRICS para poder competirle el escenario de poder político y geopolítico mundial a los países de la tríada de poder? En primer lugar, cuentan con mucha población. Si vamos a el caso, China e India juntos
están arriba de los 1.100 millones de habitantes. Un número muy alto, teniendo en cuenta que en el mundo somos 7.000 millones de habitantes. Brasil y Rusia, como les decía, entre ambos suman 140 millones de habitantes. Un número también muy elevado. ¿Qué otra cosa poseen estos 5 países que nombré? Un enorme territorio, 38,5 millones de kilómetros cuadrados, que si hablamos de 38,5 millones de kilómetros cuadrados, sería el 8% de la superficie total del planeta. Muy alto, es decir, cuentan con grandes dimensiones territoriales y esto le da una estrategia continental absoluta a estos países. Además de poseer una posesión de grandes cantidades de recursos naturales. Imaginémonos que en todos estos territorios hay recursos naturales y juegan una gran importancia para lo que es el poder mundial, ¿no es cierto? Ya que con los recursos naturales producimos y con esa producción tenemos mejores economías. Por último, vamos a ir terminando. Importante tener en cuenta, los países BRICS tienen altísimos PBI y grandes crecimientos del PBI. No tanto en los últimos años, salvo China, pero unos productos brutos internos muy elevados, lo que hace competirles directamente a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en cuanto a la economía. Bien, por último y para ir finalizando, dijimos que el alto PBI es importantísimo, ya que hace que les compitan directamente. Y por último, este PBI alto hace que sean principales actores del comercio mundial. El comercio mundial hoy en día se maneja en base al Producto Bruto Interno de los países y esto hace que muchas inversiones vayan a los países de los BRICS. Es decir, muchas inversiones dejan de estar en Estados Unidos, la Unión Europea o Japón y pasan a Rusia, China, la India o Brasil. Esto hace que hoy en día hablemos de un nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el mundo hoy en día no podemos hablar de que hay un centro en algún lugar específico como era antes en Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Hoy en día hay un nuevo orden mundial y este orden mundial es policéntrico. ¿Qué significa? Que ya hay muchos centros en los cuales el poder se debate. Ya no es un solo centro como antes que estaba en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Japón. Hoy en día hablamos de un globo interconectado y muchos centros de poder. Por eso hablamos de un nuevo orden mundial policéntrico. Espero que les haya gustado esta clase de geografía. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece.